Hoy voy a hablaros de los valores del sé. Lo primero que tengo que explicaros es que seguramente si buscáis en distintos libros o en internet o se os lo han explicado profesores diferentes, veréis que hay veces que en las tablas o los cuadros que os dan puede haber alguna variación. Yo aquí he puesto el que estáis trabajando este año. Observaréis que en la última fila de la primera columna hay algo cambiado porque realmente el complemento de interés o dativo veréis que en unos libros aparece dentro de los usos pronominales y de otro dentro de los no pronominales. Yo me voy a centrar en lo que estáis dando este año en clase y eso es lo que os voy a explicar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis un primer cuadro en el que tenéis divididos los valores del sé en dos tipos. Por un lado, los usos pronominales. ¿Qué quiere decir uso pronominal? Pues uso pronominal, como podéis imaginar, es aquel que se refiere a simplemente que es un pronombre, sin más, ¿vale? Es decir, un pronombre o personal, o reflexivo, o recíproco. Otro caso especial será el llamado complemento de interés o dativo ético, que después iremos explicando poco a poco. Y después, por otro lado, tenemos los usos no pronominales, es decir, no se trata de pronombres, no se separan, no tienen función, van unidos al verbo. En el análisis sintáctico subrayamos toda la palabra unido al pronombre y son los tipos que tenéis ahí. La marca de verbo pronominal, llamado también pseudo-reflexivo, la marca de pasiva refleja y la marca de impersonalidad. Bien, pues si os parece, vamos a empezar con el primer tipo, es decir, vamos a centrarnos ahora en los usos pronominales. Mirad, aquí tenéis un pequeño cuadro con los distintos usos pronominales que vamos a ver. Esto es lo que vosotros tenéis que recordar y memorizar a la hora de encontrar un sé y tratar de averiguar a cuál de ellos se refiere la oración que en ese momento estáis analizando. Bueno, pues mirad. ¿Cuándo vamos a tener que analizarlo de forma separada y por lo tanto tener función o de complemento directo o de complemento indirecto? Cuando es un pronombre personal, de primera, segunda, tercera persona. Aunque hablamos del sé, recordad que realmente nos estamos refiriendo a los siguientes pronombres: me, te, se, nos, os, se. Es decir, nos estamos refiriendo a todos estos, ¿vale? Bueno, pues estos, que son los llamados pronombres átonos, pueden ser o bien un pronombre personal, pueden funcionar como pronombre reflexivo, pueden ser también recíprocos, aunque en ese caso serían solamente los del plural, y también puede ser un dativo ético. ¿Cuándo actúa con cada una de estas funciones? Pues vamos a ver el primero. Vamos a ver. Pronombre personal. El pronombre personal, que en este caso equivaldría al le o al les en una oración, pues va a funcionar lógicamente como complemento indirecto. Vamos a ver cómo lo identificamos. Mirad las distintas traslaciones que vamos a hacer en esa oración. Yo tengo una oración con un complemento directo que es compre el libro y un indirecto que es a Juan. Sustituimos el complemento directo. ¿Por qué lo sustituimos? Por lo. Ahora sustituimos el indirecto. ¿Y por qué lo sustituimos? Por le. Muy bien, ¿vale? Pues ¿qué pasa cuando ahora sustituyo y pongo en la misma oración los dos complementos? Que el le pasa a convertirse en ¿qué? En un se. Por eso hemos dicho antes que equivalía a le o les, porque realmente aparece cuando en una oración tenemos los dos complementos, el directo y el indirecto. Esto es muy fácil de reconocer porque siempre va a llevar delante un complemento directo. Se lo compré, me lo dijo, te lo regalo. Entonces vamos a tener esa función. Complemento indirecto, siempre, ¿de acuerdo? Y ya sabéis, está sustituyendo al le. Pasamos ahora a ver qué es los pronombres reflexivos. ¿Qué es un pronombre reflexivo? Aquel cuya acción recae sobre la misma persona que lo realiza. Es decir, yo estoy realizando una acción y esa acción recae sobre mí misma. ¿Cómo sabemos si es reflexivo? Sustituyéndolo por a sí mismo. Cuando tengáis alguna duda entre ese y otro pronombre, si podéis sustituirlo por a sí mismo, va a ser un pronombre reflexivo.
¿Y qué función puede tener el pronombre reflexivo? Pues puede ser complemento directo o complemento indirecto. ¿Cuándo será complemento directo? ¿Eh? En la mayor parte de las veces. ¿Cuándo será indirecto? Cuando ya haya uno directo. Vamos a ver esos dos ejemplos. Ana se lava la cara. ¿Puedo decir que Ana se lava a sí misma? Sí. Por lo tanto, ya sé que va a ser un pronombre reflexivo. ¿De acuerdo? Muy bien, como es un pronombre reflexivo, lo siguiente es, ¿será complemento directo o será complemento indirecto? Pues, ¿hay otro complemento? No hay. ¿Puedo sustituirlo? Imaginaos que en lugar de lavarse ella, lavara a su hermano. O lavara el vestido. Ana lava el vestido. Ana lo lava. ¿Lo veis? Lo estoy sustituyendo por lo. Los que sois leístas, aquí ya sabéis que tenéis el problema de siempre. Lo cambiáis por ley, entonces lo estaréis haciendo mal y pensaréis que es un complemento indirecto. Pero en este caso será muy fácil averiguar cuándo el se es directo e indirecto. Fijaos, mirad el de abajo. ¿Por qué este es indirecto? Porque ya hay otro directo. ¿Lo veis, no? La cara es el complemento directo, entonces aquí ya no hay ninguna duda. No hay ni problemas de leístas ni nada. Y cuando estás solo, siempre complemento directo. ¿Vale? Por lo tanto, espero que quede clara la explicación del reflexivo. Si no, volvéis atrás y la volvéis a escuchar. Vámonos ahora al recíproco. El pronombre recíproco es aquel, como dice aquí, primera, función importante. Está solo en plural, ¿eh? Esto que no se os olvide. Entonces, en este caso tenemos dos sujetos, un sujeto A y un sujeto B, en el cual A realiza una acción que se dirige a B y B a la vez realiza esa misma acción sobre A. ¿Por qué podemos sustituir el complemento recíproco? Por mutuamente. Es decir, si yo le doy un beso a B y B me lo da a mí, nos besamos. Entonces, como nos besamos, podemos completar y decir nos besamos mutuamente, es decir, el uno al otro y a la recíproca. ¿Qué funciones tiene el pronombre recíproco? Igual que el reflexivo, o sea, la misma explicación que os he dado. Si no hay otro, el se será complemento directo y si hay un complemento directo, pues entonces será indirecto. Ellos se saludan, ¿lo veis? Mutuamente. Por eso es recíproco. Cambiadlo por un lo, un la, imaginaos que están saludando a otra persona. Ellos la saludan, ellos lo saludan. ¿Veis el cambio por la o le? Por eso es complemento directo. Ahora, si yo digo ellos se dan la mano, aquí tengo el complemento directo. Por lo tanto, el pronombre recíproco pasa a ser complemento indirecto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como dije antes, la misma explicación que hemos visto para el reflexivo nos vale para el recíproco. Recordad, siempre en plural. Y vamos al que más problemas nos da, que es el dativo. Fijaos, la explicación de dativo o complemento de interés, os lo pongo aquí para que tengáis los dos, lo que hace es intensificar un poco lo que está haciendo el sujeto, la acción del verbo. Es decir, tiene lo que se conoce como un valor enfático. ¿Qué quiere decir enfático? Que realmente no es necesario. Yo cuando pongo énfasis, si yo en lugar de decir vamos a estudiar el dativo, digo bien, vamos a estudiar el dativo, ahí estoy poniendo énfasis, ¿vale? Pero es solamente una función simplemente para intensificar. Es decir, que si yo lo elimino, no pasa nada. Se estudió la lección malhumorado. Vamos a ver, yo aquí puedo quitar el se y decir estudió la lección malhumorado. Muy bien, pues ya está. Ahora bien, atención porque hay un pronominal que se parece mucho al dativo. Entonces, este ejemplo realmente no es de los más claros. Voy a poner abajo otro que es un poquito más claro que es, por ejemplo, este no hay ninguna duda. Se comió la tarta. Vamos a fijarnos en este ejemplo. Se comió la tarta. Vamos a ver. ¿Yo puedo quitar el se? Sí, perfectamente. Lo quito. Comió la tarta. Podría pensar que es un pronominal de los que hemos visto antes. Ahora bien, si lo quito, la oración tiene sentido, no hay ningún problema. Ahora bien, voy a quitar la tarta.
¿qué dice la oración? Se comió. ¿A quién? ¿A sí mismo? ¿Os dais cuenta? Entonces realmente este valor enfático tiene una pequeña función, y es que si yo le quito el complemento directo o el complemento que hay detrás, realmente parece un contrasentido. Se comió la tarta, se bebió la botella de vino, todas ellas serían ese dativo de interés. Aquí, según los autores, hay autores que lo analizan dentro de los morfemas verbales y estaría unida al verbo, pero otros, y es el caso de lo que estáis dando este año, se analiza como un complemento de interés. Entonces, al ser un complemento de interés, el complemento de interés es un tipo de complemento indirecto. Y entonces habría que ponerlo así. Recordad, para distinguirlo de otros, lo que hacéis es que le quitáis el complemento que venga detrás y veréis que no tiene sentido eso de comerse a uno mismo, ¿verdad? Bien, pues vamos ahora a ver algunos ejemplos para que vayáis practicando un poco y viendo lo que os acabo de explicar. Vamos a ver, todavía no se han limpiado los dientes. Aquí tengo el se. Pues yo ya os he puesto ahí la solución. Os he puesto que es reflexivo, pero vamos a comprobar si es reflexivo o no y por qué. Primero, ¿puedo sustituirlo por asimismo? Sí. Por lo tanto, él se ha limpiado sus dientes. ¿Os dais cuenta que es para que sea reflexivo? Y pues aquí podría haberlo cambiado por sus, porque son los de él, no los de su hijo ni nada de eso. Ahora, siguiente cuestión que nos interesa. ¿Complemento directo o complemento indirecto? Pues vamos a mirar. ¿Hay otro complemento directo? Pues se ha limpiado los dientes. Aquí lo tengo, complemento directo. Por lo tanto, ¿este qué va a ser? Complemento indirecto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto tiene función de complemento indirecto. Esas historias se las he escuchado ya unas 10 veces. Bien, aquí tengo el se. Bien, se las he escuchado. ¿Qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es que esas historias las he escuchado ¿a quién? A él. Ese se a quién está equivale. ¿A qué equivale? A él, a otra persona, ¿no? Imaginaos que en lugar de analizar se la he escuchado fuera, esas historias las he escuchado a él. Pues el las sería el complemento directo y a él sería el complemento indirecto, ¿no? Pero en lugar de poner a él, ¿qué es lo que pongo? Pongo se. Realmente, si tuviera que sustituirlo por un pronombre, el complemento indirecto sabéis que sustituye por le. Esas historias le he escuchado unas 10 veces, pero como también tengo el complemento directo, os acordáis de lo que os he dicho antes, ¿verdad? Que el pronombre le, cuando lleva detrás un complemento directo, pasa a ser se. Y funciona igual, claro, como complemento indirecto. Entonces, este es el pronombre personal. ¿Por qué? Porque está sustituyendo a le. Vale, Elena se quitó el abrigo en el cine. ¿Puedo decir Elena quitó el abrigo? Sí, puedo decirla. ¿El se funciona para algo? Pues vamos a pensar. ¿Qué diferencia hay entre decir Elena quitó el abrigo y Elena se quitó el abrigo? Que se lo está quitando a sí misma. ¿Os dais cuenta? Ya ha salido el a sí misma. Por lo tanto, si es a sí misma, será entonces reflexivo. Y si es reflexivo puede ser complemento directo o indirecto. Pues venga, vamos a analizar la oración a ver si encontramos un complemento directo. Elena quitó el abrigo, complemento directo. Aquí lo tengo. Por lo tanto, el se será indirecto. Bien, vamos a la siguiente. Entre los dos se comieron 3 tabletas de chocolate. Bueno, pues venga, vamos a ir viendo las distintas posibilidades. Voy a ver si lo quito. Entre los dos comieron 3 tabletas de chocolate. La puedo quitar sin ningún problema. O sea, el se no tiene ninguna función. No es como el Elena de antes, que si le quito el se, está quitando un abrigo a otra persona. ¿No? Aquí no. Aquí yo puedo decir, entre los dos comieron 3 tabletas. Muy bien, vale. Pues ya sé que no es personal, ¿verdad? Perdón, no es personal. ¿Es reflexivo? No, porque no se comen a sí mismo. ¿Es recíproco? ¿Tú te comes a tu amigo y tu amigo te come a ti? Tampoco. ¿Cuál es el que nos queda de los que hemos visto? Nos queda el dativo. Bueno, pues vamos a comprobar si es dativo. Bien, pues vamos a ello. ¿Puedo quitar el se y sigue teniendo la oración sentido? Sí, ya tengo el primer dato del dativo. Si le quito el complemento directo, que sería 3 tabletas de chocolate, ¿qué le quedaría en la oración? Entre los dos se comieron. ¿A quién? ¿A sí mismos? ¿A ellos? ¿Entre sí? ¿Os dais cuenta? No tiene sentido. Por lo tanto, claramente se trata de un dativo o complemento de interés, que sabéis que es un tipo de complemento indirecto. Vamos al siguiente. Espero que ya os vaya resultando más fácil
reconocerlo. Venga, leed la oración. Y aunque ahí tenéis ya lo de pronombre personal, vamos a ver por qué es pronombre personal. Se lo hemos dicho de buenas maneras. Fijaos que tenemos algo claro. El se y a continuación un lo. Se lo, se la, nos lo. ¿Os acordáis de lo que os dije antes, verdad? El lo ya sé que siempre va a ser un complemento directo. Siempre. Vale. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese se está sustituyendo ¿a quién? A él. Lo hemos dicho a él de buenas maneras. En lugar de decir a él, cuando está junto con el complemento directo, sabéis que se sustituye por se. Y por lo tanto pasa a ser un complemento indirecto. Venga, Ana se está mirando en el espejo del baño. ¿A quién se está mirando? A sí misma. Vale, pues como se está mirando a sí misma, está claro que es reflexivo. Vale, ¿directo o indirecto? Pues vamos a mirar si hay un complemento directo. Ana se está mirando en el espejo del baño. En el espejo del baño es un circunstancial del lugar. No hay directo. Por lo tanto, en este caso sí que sería complemento directo. ¿De acuerdo? Encontré su móvil, pero no se lo devolví. ¿Veis? Igual que el de arriba. Se lo hemos dicho, se lo devolví. Todo es igual. Aquí tengo mi lo complemento directo y el se que está sustituyendo a le y que sería el complemento indirecto. Por lo tanto, de nuevo, pronombre personal. Y ya para terminar, Ana y Juan se quieren con locura. Aquí tengo un sujeto múltiple, un plural. Vale, pues vamos a ver. Tengo un se quieren. Ana quiere a Juan, Juan quiere a Ana. Ana y Juan se quieren mutuamente. Por lo tanto, se recíproca. ¿Y función de qué? De complemento directo. ¿Por qué? Porque no hay otro complemento directo. Con locura es complemento circunstancial. Por lo tanto, esto pasaría a ser complemento directo. Bueno, pues antes de pasar al siguiente tipo de se, conviene que estos los tengáis muy claros, porque ahora vamos a seguir trabajando con otros y no quiero que os vayáis confundiendo, ¿vale? Pues venga, vamos a pasar entonces a alguna oración más. Estas son las que veremos después. Venga, vamos a los usos no pronominales. Es decir, no son ni complemento directo ni complemento indirecto. Por eso pone que son sin función sintáctica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los analizáis lo tenéis que unir al verbo. Y los usos no pronominales pueden ser simplemente un morfema, y son los llamados verbos pronominales, o puede ser un componente oracional, es decir, algo que nosotros necesitamos para convertir ese verbo en pasiva refleja o en impersonal. Y ese justamente es el que nos va a decir si es pasiva o es impersonal. Bueno, realmente esta doble división que tenéis ahí en muchos textos no aparece, simplemente se analizan los usos no pronominales uno detrás de otro y ya está. A vosotros, como en el ejercicio de la EBAU os dirán, diga qué tipo de se aparecen en estas oraciones y especifique a qué categoría pertenece, pues es simplemente decir, pues dativo, pronominal, pasiva, y poco más. Bueno, pues venga, vamos a empezar con el pronominal, que es el más complicado de todos. ¿Por qué? Vamos a ver, este está integrado en el verbo, que quiere decir que cuando yo lo analizo subrayo el verbo completo, y puede ser de tres tipos, que ahora hablaremos de ellos. Verbos que lo llevan siempre de forma obligatoria, es decir, que no existen sin el se. Otros que cambian el significado según lleven se o no lo lleven. Y finalmente un tercer tipo que tiene un valor aspectual, ¿vale? Es decir, y pueden aparecer con se o sin se. Es decir, la diferencia entre este y este, que el mismo verbo puede hacer con se y sin se, es que en este cambian el significado, en el B, y en cambio en el C no cambia el significado. Como dice ahí, se analizan con el verbo, forma parte de él. Y no tienen función sintáctica, ni complemento directo, ni indirecto, ni nada. Normalmente este tipo de verbos suelen llevar detrás un complemento de régimen. Eso también os puede ayudar a reconocer los complementos de régimen. Vamos a empezar con el primer tipo. Los verbos que obligatoriamente llevan un incremento pronominal. Es decir, cuando hablamos de incremento pronominal nos referimos al uso del se, ¿vale? Para los que no entiendan qué quiere decir eso. Hay muy pocos en castellano, ¿de acuerdo? Entonces, son verbos que solamente existen con se. El verbo jactarse, es decir, tener la seguridad en algo, atreverse o arrepentirse. Pensad en una oración con atreverse. Yo me arrepiento de mis acciones. Bueno,
intentad buscar una oración donde no exista, no hay. Yo no tengo ninguna oración que diga yo arrepiento, os des cuenta, se arrepiente de sus acciones. Se atreven con todo, no existe. Se jactan de haber terminado antes, entonces se arrodillarse. Entonces estos no os van a crear ningún conflicto, porque a no ser que no sepáis qué significan esas palabras, pero como son muy pocos verbos, pues es fácil de aprender, siempre van a ir con se. ¿Cómo se analizarían en la oración? Pues todo eso en núcleo verbal. Y fijaos lo que lleva detrás, complemento de régimen, lo que decíamos antes. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente tipo. En el siguiente tipo, los verbos pueden llevarse o no, pero ¿qué es lo que pasa? Que se cambia el sentido, es decir, su presencia altera el sentido. Vamos a fijarnos en estos que os he puesto ahí, para que veáis la diferencia. Por ejemplo, el verbo acordar y el verbo acordarse. Vamos a un ejemplo con acordar. Pues los alumnos acordaron hacer huelga. Y ahora con acordarse. Los alumnos se acordaron de hacer huelga. ¿Ves la diferencia entre uno y otro? Acordar es decidir algo, acordarse es recordar. El verbo es el mismo, pero ese se, si yo lo pongo o lo quito, cambia el significado. Poner y ponerse. Puso la mesa. Se puso encima de la mesa. ¿Eh? Os dais cuenta también de la diferencia que es poner la mesa, es decir, colocar los platos, o ponerse encima de la mesa, que es subirse encima. En este caso ese se también cambiaría el significado. Volver o volverse. Volvió a la clase. Aquí este puede interpretarse de varias maneras, entonces lo vamos a dejar por el momento porque después veréis que puede aparecer también dentro del siguiente tipo. Un aviso. Como vosotros lo único que tenéis que poner en el examen es qué tipo de verbo pronominal es, me imagino que a no ser que vuestra profesora os lo señale, desde luego en la EBAU, con que digáis simplemente pronominal llega, no tenéis que especificar si es de este tipo o del tercero. Lo digo porque hay muchos verbos del B y del C que pueden confundir, ¿vale? Y entonces no vais a tener problema. Bueno, en este lo normal es que se altera el sentido. Y ahora vamos al tercer tipo. ¿Qué quiere decir eso de morfema de valor aspectual incoativo? Que no cambia el significado del verbo, pero de alguna manera intensifica alguna de las acciones del verbo. Entonces vamos a ver, normalmente suelen ser verbos de movimiento, que son los que tenéis aquí, ¿veis? Es decir, voy a mi casa, me voy a mi casa, vengo de mi casa. Ese sería, por ejemplo, se vino pronto, vino pronto. Subió las escaleras, se subió las escaleras. Bajó las escaleras, se bajó las escaleras. ¿Os dais cuenta, no? Es decir, yo lo quito, no pasa nada y alguno dirá, bueno, pues esto lo puedo confundir con el dativo porque al dativo le pasaba lo mismo, ya, pero ¿qué le pasaba al dativo? Que el dativo decía, se comió la tarta, quitaba la tarta y se comió, no tenía ningún sentido. En cambio digo, se subió las escaleras, se subió y sigue teniendo significado de movimiento. Entonces, esa es la diferencia con el dativo, por si alguno tiene esa duda. Ahí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Está quieto, no se está quieto. Fijaos que realmente es el mismo significado. Fue a casa, se fue a casa. Bueno, aquí el verbo sería se está, eso sería el núcleo verbal. Se fue, núcleo verbal. Todos morían de hambre, todos se morían de hambre. Fijaos que lo que hace es incrementar de alguna manera el aspecto de esos verbos. Normalmente, en muchas ocasiones suelen ser verbos transitivos que se transforman en intransitivos, en algunos casos, en otros no. Pero normalmente cuando a un verbo transitivo le pones el se, deja de serlo y pasa a tener a veces un complemento de régimen. Por ejemplo, levantó la cama, se levantó de la cama. Fijaos, levantó la cama, complemento directo. Se levantó de la cama, ya desaparece el complemento directo. Tiró la libreta, se tiró del tren. Apoyó a sus compañeros, se apoyó en sus compañeros. Fijaos que el significado del verbo sigue teniendo el mismo significado, no es como el primer tipo, varía un poco, ¿vale? Porque no es lo mismo apoyar al compañero que apoyarse en, pero vale, fijaos, este sí tendría un complemento de régimen, quien se apoya en alguien, complemento de régimen. Movió la silla, se movió de la silla. Durmió mucho, se durmió en la clase. Acostó a sus hijos, se acostó. Acercó la mesa, se acercó a la mesa. Y después otros como alegrarse, alegra la vida, se alegró de todo. Fijaos que todos estos
llevan complemento de régimen. Asustó a su hermano, se asustó de su hermana. Complemento de régimen. Quien se asusta de alguien. Avergonzó a su familia, se avergonzó de su familia. De nuevo, complemento de régimen. Por lo tanto, recordad, para los que tenéis dudas con el complemento de régimen, suele tener un verbo pronominal con se, y normalmente tú, quien se avergüenza de algo. Quien se asusta de algo. Quien se alegra de algo, ¿vale? Rompió la pierna, se rompió la pierna. Aquí no había ese problema. Abrió la puerta, se abrió. En este caso tendría otras funciones. Este lo vamos a quitar porque no queda muy claro. Enfrió la bebida, se enfrió en la calle. Derritió el hielo y el hielo se derritió. Este podríamos pensar que es reflexivo, pero no lo es, porque el hielo no se derrite a sí mismo, lo derrite el calor, ¿de acuerdo? No es un agente externo. Bueno, y ahí tenéis algunos de los ejemplos. María se asusta, él se levantó, Juan se tiró al agua, él se apoyó en el árbol y la nieve se derritió por el calor. Bueno, espero que hayan quedado claros los tres tipos de pronominales. Repasamos de nuevo. Primer tipo, solamente aparecen con se. Segundo tipo, cambia el significado. Tercer tipo, no cambia el significado, pero pueden alternar ambos tipos. En algunos casos dejan de ser transitivos para convertirse en intransitivos y en muchos casos también, al poner el se, pasan a tener un complemento de régimen. Vámonos a las impersonales, conocidas como impersonales reflejas, porque todos sabéis que hay varios tipos de impersonales, ¿verdad? Tenemos las impersonales de verbos meteorológicos, por ejemplo. Tenemos las impersonales de verbos gramaticalizados, como se habla de ti, o por ejemplo hace frío, o está lloviendo, que son con el verbo ser, estar y hacer. Y después tenemos las impersonales reflejas o impersonales con se, que se conoce de las dos maneras. Normalmente este morfema es el que te va a indicar el carácter impersonal de la oración. Una cosa muy importante, estamos hablando de impersonales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se permite la presencia de sujeto. El verbo está siempre en tercera persona, es más, del singular. ¿De acuerdo? Y normalmente podemos añadir la expresión en general. Vamos a tener un primer ejemplo. Se estudia muy bien aquí. Vamos a ver, ¿por qué es impersonal? Pues cuando tengáis un se, mi recomendación es, primer paso, sujeto o no sujeto. Si tiene sujeto puede ser cualquiera de todos los demás que os estoy explicando. Si no tiene sujeto, impersonal. ¿Quién estudia aquí? Ni idea. En general. Por lo tanto, ya sé que va a ser impersonal y es todo núcleo verbal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner más casos aquí para que los tengáis. Por ejemplo, vamos a ver, se explica coherentemente. No, sé, no me deja escribir ahí. Bueno, se explica coherentemente. ¿Quién explica? Alguien explica. ¿Sé el sujeto? No lo sé. Por eso es impersonal. ¿De acuerdo? Vale. Después, como vamos a ver más ejemplos, quedará más claro. Ahora estoy explicándoos la teoría. Y ya terminamos con la pasiva refleja. Supongo que todos sabéis la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Aquí tenemos un ejemplo para que lo veáis. La voz activa es cuando el sujeto realiza la acción. Juanito, que es el sujeto, realiza la acción de resolver el problema de matemáticas. ¿Cómo cambiamos la activa a pasiva? Pues acordaos, esto es de primero, entonces el sujeto en que se convertía en complemento agente. Y el complemento directo, que era este. El complemento directo, al pasarlo a pasiva, se convertía ¿en qué? Se convertía en sujeto. ¿Y qué pasaba con el verbo? Pues de ser personal pasaba a ser impersonal. Perdón, impersonal, no pasiva, disculpad. ¿Y cómo se convertía en voz pasiva? Con el verbo ser más un participio. Vale, esta es la voz pasiva que se llama perifrástica. ¿Por qué se llama perifrástica? Porque una perífrasis, ¿sabéis qué es?
un núcleo verbal formado por dos verbos. Pues en este caso, este núcleo verbal está formado por dos verbos, el verbo ser y el participio. Pero nosotros ahora la que nos interesa es la otra pasiva, la pasiva refleja. Y esa pasiva refleja es la que tenemos aquí abajo. Observad esa misma oración convertida en pasiva refleja. El sujeto sigue estando igual. El problema de matemáticas, sujeto. ¿Pero qué ha pasado con el verbo? Que en lugar de poner fue resuelto, le ponemos el se y el verbo en activa. El verbo en activa. Esto es el verbo, ¿vale? El núcleo verbal. ¿Y qué ha pasado? Que el complemento agente desaparece. No tiene complemento agente la pasiva refleja. Por lo tanto, sería ese tercer paso. En castellano apenas se utiliza esta voz pasiva. La que se utiliza siempre es la pasiva refleja. Y es la que más vais a encontrar. Como alguno dirá, bueno, y si yo le cambio el orden y digo se resolvió el problema, podía pensar que es impersonal. Y ya, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer una prueba. Convertid el verbo en plural. Si al convertir el verbo en plural cambia algo, ese algo sabéis que va a ser el sujeto, porque sujeto y verbo tienen que concordar siempre en número y persona. Se resolvieron los problemas. ¿Lo veis? Sujeto. Por lo tanto, es pasiva refleja, porque alguien, quien sea, una persona, que en este caso era Juanito, que aquí veis que no aparece, es el que resuelve el problema. Por eso nos podemos confundir con la impersonal, ¿de acuerdo? Porque no tenemos claro a veces quién lo realiza, pero es porque ese tipo de pasiva evita ese complemento agente que era el que realizaba la acción. Bueno, pues ahora, después de esta explicación, vamos a ir viendo en cada una de estas oraciones por qué es lo que aparece ahí, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a ello. La primera dice: nunca se ha atrevido a hablar con nosotros. Vamos a ver si es reflexiva, recíproca, vamos a ir poco. Tenemos el verbo atrever. Bueno, el verbo atrever, ¿existe el verbo atrever? Yo atrevo, tú atreves, o es yo me atrevo. Bueno, pues yo creo que ya no tengo que pensar mucho más, porque si yo le quito el se, el verbo realmente no tiene demasiado sentido, ¿verdad? Nunca ha atrevido. Por lo tanto, ya sé que va a ser pronominal. ¿Y qué tipo de pronominal? Pues aquel que hablábamos que era obligatorio, el uso del se. Y ya no tengo que pensar mucho más. Puedo pensar, ¿será reflexiva? Pues sí, puedo ir uno por uno viéndolo. Si queréis lo vemos en esta. Vamos a ver. Alguno dirá, pues yo la veo reflexiva porque se atreve a sí mismo. Bueno, ya. ¿Pero existe atrever? No. ¿Las reflexivas existen sin el se? Sí. Vestir, vestirse. Lavar, lavarse. Por lo tanto, ya no puede ser reflexiva. ¿De acuerdo? Se acabó. Recíproca, imposible. Está en singular. Dativo ético, imposible. Si le quito el se, el verbo no existe. Pronombre personal, era se, lo, se, la, no aparece, tampoco. Impersonal, pues no, porque aunque aquí no está el sujeto, está omitido. Y puede ser él o ella, ¿no? ¿Y pasiva refleja? No, porque está realizando la acción, atreverse a hablar, ¿vale? Bueno, pues espero que ese mismo proceso que acabo de hacer yo lo vayáis haciendo vosotros con cada una de las oraciones. Venga, vamos a la siguiente. En primer lugar, se les enseña a los alumnos las normas de centro. Fijaos, yo aquí puedo caer en el error de que tengo aquí un pronombre. Ah, pues será un pronombre personal, pero es les, no es los. Atención, no es los. Entonces, nada de pronombre personal. Me olvido de ello. Vamos a ver lo que os dije antes. Lo primero que hay que buscar es el sujeto. Sujeto de, en primer lugar, se les enseña a los alumnos las normas del centro. El verbo está en singular. Por lo tanto, el sujeto tendrá que estar en singular. Lo digo para aquellos que digáis, ¿sujeto a los alumnos? No. ¿Los profesores? Pues sí, seguramente. Quien enseña son los profesores. ¿Pero aparecen ahí los profesores? No. Por lo tanto, ¿quién es sujeto? No, el sujeto son alguien, quien sea, enseña a los alumnos, es el es, fijaos que son los alumnos, ¿os dais cuenta? Es el mismo complemento indirecto que se repite dos veces. Las normas de centro. Por eso es impersonal. Porque no sabemos quién es el sujeto. Suponemos que es un profesor o los profesores, pero no especifica. Lo mismo sucede con la siguiente. Por ese pasillo se llega a la biblioteca. ¿Quién llega a la biblioteca? Pues quien vaya por ahí. ¿Pero lo especifica ahí? No.
no aparece ningún sujeto, ¿verdad? Esto es un complemento circunstancial del lugar, esto es otro complemento circunstancial, el verbo es el núcleo verbal es se llega y el sujeto es alguien quien sea, ¿no? Por lo tanto, como no aparece un sujeto claro, pues también será impersonal. La alumna no se ha conformado con tus explicaciones. Venga, vamos a ver. El verbo es conformarse, ¿verdad? Conformarse con el se. ¿Por qué con el se? Pues vamos a pensar, ¿qué es el verbo conformarse? Pues convencerse de algo. Vamos a quitar el se, por si es dativo, por si es reflexiva. La alumna no ha conformado. ¿Existe el verbo conformar? Sí, sí existe el verbo conformar, efectivamente. ¿Pero ¿es lo mismo conformar que conformarse? No. Ah, amiga, pues entonces tenemos un verbo pronominal. De esos que, acordaos que el se lo que hacía era alterar el significado. En este caso, conformar y conformarse cambia gracias a ese se. Todos los profesores se dirigieron a la sala de usos múltiples. Bueno, aquí tenemos un verbo de movimiento. Cuando tenemos un verbo de movimiento, lo normal es que lleve un se pronominal. Dirigirse, ¿vale? Los profesores se dirigieron a la sala de usos múltiples. ¿Qué otras opciones podríamos pensar? Impersonal, no. Sujeto a todos los profesores. Pasiva, tampoco. Está realizando la acción. Reflexiva, no, porque van andando, no recae sobre ellos mismos. Recíproca, no, porque no se dirigen unos a los otros, sino que van todos juntos. Dativo ético, ¿lleva detrás un complemento directo? No, no lo lleva, por lo tanto tampoco. Bueno, pues ya está, ya lo tenemos. Pronominal. Venga, este sábado se retransmite un interesante partido de fútbol. Fijaos que ahí os he dado dos opciones, impersonal o pasiva. ¿Por qué? Pues porque yo esta oración la puedo plantear de dos maneras. Yo puedo pensar que este sábado se retransmite un interesante partido de fútbol, cambiarla a plural y decir que este sábado se retransmiten unos interesantes partidos de fútbol, y entonces este sería el sujeto, y si este es el sujeto, entonces sería pasiva refleja, es decir, el partido de fútbol es retransmitido, pero también puedo pensar que alguien, la televisión, retransmite un partido de fútbol, es decir, lo retransmite, y en ese caso sería un complemento directo. Por lo tanto, esta oración, como veis, pues tengo las dos opciones. Puedo pensar que es pasiva, pero también puedo pensar que es impersonal. Os admitirían ambas opciones, ¿de acuerdo? Y pasamos a la siguiente. Ayer nos perdimos en la sierra de Aitana. Bueno, pues venga. ¿Por qué es pronominal? Pues es un verbo de movimiento, de entrada. Como tenemos un verbo de movimiento, pues puedo pensar que es pronominal. ¿Puedo cambiar el nos? Pues sí. Ayer perdimos, por ejemplo, el abrigo en la sierra de Aitana. Tiene el mismo significado. O sea que ya más datos para ver que es pronominal. En este caso es el pronominal del segundo tipo que no altera el significado, pero que de alguna manera tiene algún aspecto, ¿vale? Y alguno puede pensar, bueno, pero ¿y por qué no es, por ejemplo, reflexiva? Nos perdimos a nosotros mismos. Bueno, eso de perderse a uno mismo es otra cosa, ¿no? Perderse a uno mismo es cuando uno no sabe qué hacer con su vida, por ejemplo. Ese sería reflexivo. Yo estoy perdido. Ese sí sería reflexivo. Pero aquí es que estoy en un lugar que es la Sierra de Aitana y entonces me he perdido del camino. No me pierdo a mí mismo. No será reflexivo. ¿Será recíproco? No, porque yo no te pierdo a ti. Es decir, nosotros nos hemos perdido, ya no somos amigos. Tampoco sería el caso. Y por lo tanto yo creo que ya después de todo ello queda claro que se trata de un pronominal, y en este caso un pronominal de los que os he comentado, de movimiento. Se prohíbe la entrada a menores de 16 años en este recinto. ¿Quién la prohíbe? Bueno, pues las autoridades, alguien. Por eso es impersonal, ¿de acuerdo? Se prohíbe. ¿Podría ser pasiva como la anterior? Pues vamos a cambiarlo. Se prohíben las entradas. Aquí no queda igual, porque no, entrada solo hay una, entrada al cine. Entonces aquí ya es más impersonal, que pone las dos opciones. Fijaos que siempre tenéis que buscar el significado y ver lo que tenga más sentido. Mi padre se ha hecho un chequeo en una clínica privada. Bueno, vamos a ver. Yo podría pensar que ese se ha hecho es una reflexiva, ¿no? Si se lo hubiera hecho él mismo. Imaginaos que mi padre es médico y entonces yo voy y me ausculto a mí mismo. En ese caso sí sería reflexivo.
Pero ¿qué pasa? Que no se lo ha hecho él. ¿Dónde se lo ha hecho? En una clínica privada. Por lo tanto, ¿puedo quitar el 6 y decir mi padre ha hecho un chequeo? Se lo ha hecho a él, ¿verdad? Se lo ha hecho a él, pero no se lo ha hecho él, ¿de acuerdo? Por eso es pronominal, ¿de acuerdo? Mi padre ha hecho un chequeo en una clínica privada, puedo quitarle el se, sigue teniendo sentido y no tiene ningún sentido tampoco que fuera reflexivo. Todavía no se ha indemnizado a los afectados por el terremoto. Venga, vamos a ver este verbo. Sujeto. ¿Quién ha indemnizado? Ni idea. Bueno, pues ya no tenemos que pensar más. Impersonal. ¿Eh? Pasiva, no, porque no aparece detrás nada que pueda funcionar como sujeto, porque tengo aquí una, que esto va a ser otro tipo de complemento. Todos se alegraron de nuestro éxito. Venga, vamos a ver. Tengo el verbo se alegraron. Sujeto, todos. Por lo tanto, no es impersonal. Pasiva tampoco, está realizando una acción. Reflexiva, ¿se alegra a sí misma? No, todos nos alegramos en conjunto, no me alegro por mí misma. Recíproca en el sentido de que tú me alegras a mí y yo a ti, no, todos nos alegramos con el éxito. Bueno, pues ya me queda solo que sea pronominal. Y además una pronominal de esas en que puedo poner el se o no ponerlo y cambia un poco el aspecto. Todos alegraron la vida de sus amigos o todos se alegraron de nuestro éxito. Observad lo que os comentaba de este tipo de pronominales con se o sin se, que lo que llevan detrás normalmente es un complemento de régimen. Marta se ha bajado en la estación anterior. ¿Puedo decir que Marta ha bajado? Sí, sin ningún problema. El se lo puedo quitar. ¿Puedo pensar entonces que es dativo? No, porque si quito lo anterior tiene sentido. Marta se ha bajado. No es como Marta se ha comido. ¿Se ha bajado dónde? En la estación. Es un verbo de movimiento, lo veis, ¿no? Entonces, como es un verbo de movimiento, puede llevar el se o no llevarlo. Es un verbo, por lo tanto, un se pronominal. El tren se ha retrasado más de un cuarto de hora. Retrasar, el reloj, retrasarse, ¿vale? Igual que el anterior. Otro pronominal. Luis se comporta últimamente de un modo extraño. Verbo comportar. Sujeto lo tengo, por lo tanto no es impersonal, no es pasiva, realiza la acción, no es reflexiva, porque el comportamiento sale fuera de él. Bueno, está claro ya que es pronominal. Ahora, ¿de qué tipo? Pues el del verbo, los verbos estos, ¿os acordáis que si le ponías o le quitabas el se cambiaba el significado? Comportar una acción, comportar una situación, comportarse. Se comporta. Vale. Y ahora este verbo, que también tiene su historia. Se murió después de 2 años en la cama. Aquí, como veis, pasa igual que el anterior. Bueno, que el anterior no, que los pronominales de tercer tipo. Puedo decir murió después de 2 años. La función del se es puramente aspectual y enfática, ¿de acuerdo? No es, alguno puede pensar, será reflexivo porque se murió a sí mismo. Y normalmente uno no, a no ser que se mató, que en ese caso se acuchilló, es decir, que tú te clavas un cuchillo, esa sí sería reflexiva, pero te puedes morir de enfermedad. Entonces la enfermedad no te la has provocado tú, de alguna manera. Por eso sería pronominal. Bueno, pues con esto espero que se os hayan quedado claros todos los tipos de se y cómo tratar de buscar cada uno de ellos, siempre pensando en el cuadro que teníamos al principio, que ese es fundamental. Entonces, ese cuadro o el que os den en clase, os lo pensáis bien, lo vais viendo y vais eliminando las distintas opciones hasta que comprobéis cuál es la que sería más correcta en cada uno de esos casos. Bueno, y nada.